Doctora, estamos en la etapa de entrevista, que es el único paso, para proveer el cargo de jueza subrogante de primera instancia y de civil y comercial de quinta nominación del Distrito Judicial del Centro. Dada las características del cargo, yo le voy a hacer preguntas funcionales. ¿Qué conocimiento tiene usted del juzgado ese? ¿Qué haría? Bien, ¿Sabe cómo está? sí, además de que, buenos días, además de que sí tengo conocimientos de cómo está, he tenido la oportunidad de estar desempeñándome por unos meses más o menos en el juzgado de civil y comercial quinta nominación. Ujú. Así que conozco la dotación de personal que tiene ¿Cómo que se ha desempeñado? como secretaria, Ajá. como secretaria. Eh, Actualmente están con las dos secretarias, tienen un abogado auxiliar, en cuanto al personal está bastante completo. Eh, lo que sí es, Los informes de auditoría que tiene la Corte no son no, buenos respecto a ese juzgado, no, ¿no? no, lo sabemos y se sabe que hay bastantes cuestiones como para tener presente el tema de los libros en la protocolización. eh, Lo que más, obviamente, el dato que más resalta es la cuestión de las resoluciones, las sentencias definitivas, Así es. son las que presentan el atraso. ¿Sabe más o menos de cuál? Tengo entendido que en este momento hay aproximadamente 100 sentencias definitivas para ser dictadas. Ujú. Obviamente que también a eso tiene que sumarles el dato de que algunas de ellas están con un pedido de pronto despacho. Mm. ¿Sí? Pronto despacho y últimamente, no sé si por una cuestión de como, más bien, más diplomático, preferente despacho. Le ponen como el preferente despacho que bueno, o sea, a la postre, digamos que lo que necesitan es que salga. Con el pronto o con el preferente, es cierto que lo que está requiriendo el justiciable es el dictado de esa sentencia. ¿Qué va a hacer usted si la llegan a designar con 100 sentencias para dictarse? Y Cuénteme. buena tarea, Mm, obviamente, que hay y se comienza con un recargo importante. mm. Ciertamente que más allá de que Tiene 100 más el más trabajo habitual, ¿no? exactamente, más el Mal. trabajo habitual, que esa es también toda una cuestión, porque el desempeño de la judicatura implican otras cuestiones más, otras tareas más que realiza el juez que son absolutamente necesarias para un buen servicio de la justicia. Mm. Entonces no es solo sentarse y tratar de ponerse al día con las sentencias que están atrasadas, sino también hay otras cuestiones, otras actuaciones a las cuales tiene que abocarse el juez. Fundamentalmente hay un calendario de audiencias que hay que cumplir, habrá otras cuestiones para ver, medidas si llegasen a surgir o hay medidas de Pero prueba pendiente. yo lo que quiero saber es lo siguiente. Se ve que está muy impresionado los otros postulantes que estaban porque de 12 han quedado 4, ¿no? Entonces, Sí, es sabe, como muy usted sabe que a impresionante. mí la Corte hace 2 años me ha designado, yo estoy a cargo, estoy el que tiene control de auditoría de los juzgados y tribunales de segunda instancia, ¿no? ¿Sabe eso? Eh, oh, Eso sí, no, sí, sí, eso no es para asustar, sino para colaborar. no. Comparado con los otros juzgados de primera instancia, ¿qué me puede decir de este juzgado? Porque es un juzgado que la Corte hace tiempo lo viene mirando, ¿no? Sí, eh, la Corte lo toma en cuenta, obviamente a partir de que básicamente quien lo toma en cuenta es el justiciable, ¿sí? Quien está reclamando Sí, el dentro de lo atraso y justiciable, los necesita, abogados que tenemos una lluvia de escritos quejándose de exactamente, cosas que no salen, digamos, ¿no? exactamente. Sí, y básicamente el juzgado está para eso, o ¿Qué sea, piensa hacer usted al respecto? Que es lo que me interesa saber a mí. bien, o sea, tenemos lo que es la cuestión de los actos que tiene que desarrollar el juez y las audiencias y demás, tiene que cumplirse de acuerdo a lo del proceso. Ahora, con Ahí han llegado respecto... los doctores Román y Godoy, entonces cuéntele lo mismo que me ha dicho a mí, que tiene ese juzgado, este juzgado que se está proveyendo el subrogante, tiene 100 autos para sentencia, poquito más, auditado de hace una semana, Sí, no, creo que... este,
La doctora, con muy buen criterio diplomático, ha dicho con preferente despacho. Entonces, dentro de los juzgados que tiene auditado la Corte, que tiene casi problemas terminales, digamos, ¿no? Y de 10 han quedado 4 porque evidentemente es complicado hacerse cargo de eso. Ujú, sí, Lo que nosotros queremos saber desde la Corte es qué plan nosotros estamos diciendo a los jueces de primera instancia y segunda instancia que tienen que tener un plan anual más o menos de trabajo en los juzgados que andan, los tribunales que andan normales. sí, Este juzgado tenemos un obvio. déficit complicado, además que hay expedientes judiciales importantes ahí, en todos hay, pero en este también, que están al garete, digamos. Entonces queremos saber qué va a hacer el subrogante o si se llega a concursar en forma definitiva, cuál es el plan, no sé si habrá Claro, plan de probablemente, solución o claro. plan de evacuación, no sé qué opina usted. Usted, Lo que usted me dice que interesa saber a mí es que me digan hoy, que está todo filmadito, bien. qué vamos a hacer con ese juzgado. Silencio, porque si se escuchan algunos gritos, podemos rescatar algo de ahí Claro, adentro, ¿sí? Más tal o cual. menos. Bueno, ¿Qué hacemos ahí? me parece que no debe haber, sin duda, un plan trazado como todos los otros juzgados que se No, abocaron a no esta hay. tarea, no lo hay, no lo hay. Entonces, de movida hay que comenzar mejorando todas estas cuestiones que hacen a la gestión judicial. Mm, Pero sí es importante que hay muchas sentencias que hay que sacarlas. Entonces, obviamente, una parva. una ¿Y par. cómo va a ser Obviamente para hay el que... trabajo diario para reducir ese, por lo menos, no sé, de 100 No, a es que 60? ese trabajo diario Mm, requiere en estas circunstancias de un compromiso extra, ¿sí? Porque no es el juzgado que está al día, quien viene a reemplazar a un juzgado que está más o menos al día, lo cual hoy, hablando en la actualidad, eso es muy dificultoso, pero no en estas Hay dos que circunstancias, están al día, ¿no? sí, Según el último, lo acabo de ver en el informe de auditoría. Y de ahí tenemos dos más que estamos en turbulencia descendente. perfecto. Complicado, ¿no? En este caso en el que están en turbulencias, Mm. obviamente que va a requerir mayor compromiso. Ahora Las sentencias hay que usted sacarlas. designada y la llama al presidente de la Corte, como Sí, efectivamente va a ocurrir. El presidente de la Corte dice, dígame, doctora Chamal, ¿usted qué es lo que va a hacer con este ¿qué vamos juzgado? a Porque hacer? nosotros, o sea, dentro de superintendencia, lo que hay es esto, acá, de quejas de los abogados. Seguro. Cuál sería usted su propuesta a la Corte para ver cómo solucionamos esta cuestión? Primero Porque hay que solucionar urgente. controlemos primero estos extras que están, esos 100, Mm, esa sobrecarga que está, y de esa sobrecarga hay que ver, porque cuando me hice referencia a lo del pronto despacho, obviamente que esas resoluciones tienen que ser las que van a tener que salir en primer término, mm. ¿sí? Y controlar cuál de ellas, obviamente los plazos en el tiempo que yo estuve, había muchas de ellas que con pronto despacho, inclusive ese plazo que se le otorga estaba vencido. Se le ha ocurrido pedirle a la Corte que haya algún funcionario específicamente que se dedique a proyectar para bajar ese número Sin, sí. y poder atender, pues si no, no va a Sí, poder, ¿eh? no, no, sin duda que sí. Ahora, lo llamativo es que en otras oportunidades tengo entendido que la Corte sí hizo esta especie de salvaguarda, cuando en otras oportunidades, hace mucho tiempo atrás, habían designado una secretaria que trabajaba en el horario de la tarde Mm. para colaborar con las sentencias que ya venían atrasadas. En dos juzgos laborales hizo eso, estuvo al borde de que declaremos la emergencia, y en otro civil de Tartagal también. Mm, El problema que hay ahí es que si no hay una jueza o un juez con liderazgo para tratar de decir a la Corte, podemos hacer esto, sí, ahí se genera una serie de situaciones porque obviamente se le van a ir como lobo a la jauría a los abogados pero con eso, seguro, a pedir que le saque, como es lógico, algunas cosas primero que ellos consideran, seguro. porque es muy Es que, complicado irle a decir a exactamente. un cliente, ¿qué ha pasado con tal cosa? Y bueno, el juez no me lo saca. El problema es que de esos 100, Ujú. ¿sabe cuánto es el atraso que hay de ahí para atrás? Y en tema de años, Mm, y me parece que fácil, tres para ser ¿Tres? benévola, tres, para ser cortés, Buah. para ser cortés. ¿Qué Lo que otro? no quita lo valiente, le Está añado. bien, muy Lo que no bien. quita lo valiente. Pero ciertamente que por más que uno intente establecer un orden de prioridad, volviendo a su pregunta de cómo solucionamos, eh, ciertamente que aquellos que hayan tomado el recaudo, es decir, quiero el pronto despacho como para marcar esta situación de
¿a qué viene el pronto despacho? A revertir esta cuestión del atraso. Pronto despacho de más de un año, ¿no? Exactamente, sí, sí. Es cierto que cuando comience a hacerse, a tomarse la atención sobre ese tipo de casos, los otros van a decir, pero yo también, hace un tiempo que tuve la deferencia de no presentar ni un preferente ni un pronto, pero quiero la misma respuesta. Decididamente. Claro, el próximo escrito ya será me rindo, porque si Claro, quieren pronto basta, despacho en más con de un una, año, con que una sea, no, banderita, claro, con una tal banderita, cual. pero por favor, o bien como en WhatsApp las manitos, pero saque, como sea, pero sáquela la sentencia. Sin duda alguna que hace falta dotar al equipo de otra persona más que colabore con el dictado de esas sentencias. Tengo entendido que las interlocutorias no están con ese atraso porque las secretarias son las que van trabajando esos proyectos y no por favor, nada más alejado de querer contraponer la tarea del uno con el otro, pero sí es cierto que las secretarias han ido tratando de llevar adelante los interlocutorios con mejor promedio en tiempo. ¿Qué otro, señor consejero? Doctora. Concretamente, perdón, el tema del horario, ¿cómo se podría organizar? Porque es verdad que teóricamente uno necesita darle más tiempo al juzgado, eso es lo que quedó planteado sin duda, pero ya en los bifes, digamos, ¿cómo se organizaría el tema del horario? ¿Cómo podrían trabajar? ¿Cómo dentro de las facultades que tiene el juez o dentro de las obligaciones que tienen los funcionarios y los empleados de cumplir determinada carga horaria? ¿Cómo se organizaría eso en esta coyuntura de urgencia extrema? Bien, hay que revisar el tema de las horas extra que se les concede a los empleados que ya son de la dotación de la planta que está trabajando y ver cuáles de ellos en realidad, cuáles son los que necesito que funcionen con mayor dedicación, y habría que utilizar para los que son los empleados de planta, los que están en el juzgado, controlar la distribución de esas horas extras, que se hagan de la mejor manera posible, de la manera que sea más eficiente, que sirvan esas horas para producir. Y el tema de los funcionarios, que son los que van a tener que colaborar y son los que necesitamos acá para esta cuestión tan puntual de las sentencias, obviamente que el funcionario tiene una disponibilidad horaria y habrá que distribuir eso con la organización del juez, obviamente, para trabajarlo. Básicamente, el horario durante la mañana se dan las audiencias y hay muchas circunstancias que hacen que sea más difícil abocarse al tema del dictado de la sentencia. Sin duda que el horario se extiende por la tarde. Es cierto que también está la posibilidad de sumarse a los juzgados que tienen extensión horaria, que también permitiría sumar algunos empleados a la dotación, pero básicamente el trabajo con algún otro funcionario para que colabore en el dictado de estas sentencias, en la elaboración de los proyectos. Doc, bueno, lo de los autos para sentencia con atraso es sabido, lo acaba de confirmar el doctor Cornejo, que los despachos de resoluciones o de autos interlocutorios sí salen, es real, como abogado de la matrícula lo puedo dar testimonio. El despacho diario de los decretos simples tampoco demora mucho. El gran problema, y siempre fue, pero por una bajada de línea de la misma cabeza, es el extremo formalismo, es decir, aún antes de la vigencia de la acordada 10.910 de la exigencia de requisitos obligatorios para la presentación de escritos, ese juzgado siempre fue muy formal, inclusive en corregir errores de ortografía, acentos. Sí. Entonces, puede ser que el despacho salga rápido, pero siempre con correcciones. Sí. Y eso es evidente que demora el circuito. Otro punto, todavía siguen pasando a decreto para agregar las cédulas. Los juzgados de procesos ejecutivos, que tienen muchísimas causas, han optimizado los recursos, en ese sentido el circuito. Directamente el de mesa entrada agrega la cédula, agrega el mandamiento y ese tipo de diligencias, salvo cuestiones que necesiten un proveído determinado, pasan a decreto. Eso es una crítica que todos los abogados hacemos, no es el único juzgado demasiado formalista, pero a la luz de que la misma Corte ha dictado una resolución, por ejemplo, dando lugar en cuanto a la queja
de recurso de inconstitucionalidad denegado, por ejemplo, dando plazo para que el articulante de la queja pueda subsanar defectos. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es su opinión? ¿Se seguiría trabajando de la misma manera? Porque tengamos en cuenta que ya tenemos empleados formados de esa manera, o sea, que están acostumbrados a trabajar así. Ciertamente, bueno, esa pregunta tiene que relacionarse obviamente, y la respuesta en todo caso, con la pregunta que hizo el doctor recién, ¿cuál es el plan? ¿Sí? Se supone que en ese plan uno debe de controlar esta cuestión, lo que es importante en el circuito que sigue cada proceso, ver cuáles actos son ineficientes o inconducentes a que yo tenga que ordenar el proceso. Entonces hay situaciones que puedo asignar, revisar cuáles son las tareas que desempeña cada uno de los empleados. A ver, ahora, pero preguntando desde la simpleza, decir, a ver, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hace usted normalmente? A partir de qué es lo que hace usted normalmente, el empleado te debe responder qué es lo que va a hacer, y de ahí hay que controlar y hay que organizar. En eso funciona, en eso consiste el plan, ¿sí? Sin duda alguna que debe haber pasos dentro de ese circuito que pueden ser eliminados. Hay otros que pueden ser mejorados y hay otros que deben ser incorporados como nuevos. ¿Y qué pasa con el empleado que dice, no, está acostumbrado a hacer esto porque se hace así? Una respuesta clásica. ¿Y usted por qué lo hace? Porque se hace así. No, bueno, eso de lo que se hace así, no, porque genera justamente todo este atraso y este mal servicio que se brinda en definitiva. Entonces lo que hay que hacer es revisar y es poder organizar, gestionar, de manera tal que, a ver, si hay un espacio, hay un ámbito del juzgado que puede realizar esta tarea, agregar las cédulas, controlar lo que ingresó, y para eso hay mesa de entrada, 2 personas, cada una abocada a una mesa, e incluso hay un ayudante atrás, que es el que agrega las cédulas y demás. O sea que puede colaborar con eso y no sería necesario que ingrese a despacho. Respecto al tema del control de las ortografías y de todo lo demás, obviamente de que más allá de que a todos los operadores de justicia debemos colaborar, que en final como producto también sea bueno. Es cierto que lo que necesitamos es que salgan en tiempo oportuno, en eso consiste. Entonces hay cosas que no es necesario estar en el control de la coma o de si la mayúscula lleva acento o no, a pesar de que el doctor Cortés tiene... Comparte el que era un excesivo no, rigor formal. Obviamente que no solo comparto, sino genero la empatía suficiente con el litigante, porque afortunadamente he tenido la posibilidad de trabajar en los 2 lados del mostrador, digamos. He sido litigante durante un tiempo, ya existía el juzgado de civil quinta y con estas cuestiones, y después cuando estás del lado adentro también, porque obviamente el secretario o los empleados necesitan que se agilice esto, que si tiene que pasar por el juez, controlarse y que salga con más rapidez, también se genera una demora, y el secretario es el que tiene que explicar después a la parte por qué no salió todavía. Pero sí, lo entiendo perfectamente y obviamente que hay que revertirlo. Gracias, señor consejero. Muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Coma todo lo que usted quiera. Yo no puedo comer de esto, no es que no quiera, sino que no puedo. Totalmente. Doctor, estamos en la etapa de entrevista para cubrir el cargo de juez subrogante de primera instancia en lo civil y comercial de quinta nominación del Distrito Judicial del Centro. Por lo menos yo, de acuerdo a lo que son estas pruebas para cubrir subrogancia, pregunto exclusivamente sobre gestión judicial, porque este juzgado está con problemas severos, no serios, ¿no?
Más que Conozco, serio. tengo pleitos Conoce en el el tema. juzgado. Eh, la Corte de Justicia tiene un particular interés en corregir la situación de este juzgado. ¿Qué es lo que conoce usted del juzgado este? Bueno, al margen de lo que yo conozco, porque tengo pleitos pendientes en ese juzgado, Ujú. y de preguntar obviamente en mesa de entrada cuáles son los motivos, por lo menos someramente, sé que cuenta que le falta empleados judiciales, es decir, tiene 5 empleados judiciales de forma permanente y tiene 2 nuevos. Al margen de eso, el juzgado tengo entendido que ya pidió que se le asignen más empleados porque justamente le falta un par más de empleados judiciales para poder completar la dotación. Y eso obviamente perjudica y complementa la mora de por sí que ya tiene en el dictado de sentencia el juzgado, porque retrasa el trámite diario de los juicios y va entorpeciendo todo el sistema, es decir, va perjudicando en ese sentido y contribuyendo a la mora que ya de por sí tiene el mismo juzgado. Creo que ese es uno de los problemas que tiene. ¿Qué solución se puede encontrar a eso al margen de que se designen nuevos empleados o no? Tengo entendido que la UNSA tenía un convenio con el Poder Judicial, con la Corte, para designar pasantes. Había pasantes, habían hecho un convenio el año pasado por lo menos, creo que eran 6 los pasantes que estaban designados, en las últimas materias por lo menos eran estudiantes de ciencias económicas y habían sido asignados a los juzgados como pasantes por un periodo X y por lo menos los pasantes contribuían en lo que es conocimiento de ellos, en la confección de planillas y esas cuestiones económicas que se ven en los juzgados. Puede ser una alternativa, ¿no? Al margen de la designación de empleados. Eh, por lo menos para poder contribuir a que ¿Tiene avance. conocimiento del informe de la sindicatura a la Corte? No, ¿Cuál sobre es el juzgado ese no. no, Concretamente no lo conozco. ajá. Eso Bueno, no conozco. ese juzgado tiene en la actualidad más de 100 expedientes con llamado a sentencia, obviamente que están sin resolver, y hay un cúmulo de pronto despacho, preferente despacho, como quiera llamarlo, recién la doctora Chamale, que ha sido entrevistada antes que usted, decía que por mayor cortesía los abogados ponen preferente despacho, pero Es lo la mismo. cuestión, la cuestión es como quieran denominarlo, hay algunos que tienen hasta 36 meses que están sin resolver ahí. Entonces, la inquietud que tiene la Corte respecto de ese juzgado en particular es que quien se haga cargo formule un plan, digamos, como de Estratégico, salvataje sí. para ver cómo se pueden atender el despacho diario de expediente. Ponerlo al día es imposible, pero bueno, Hacer lo mejor posible. por lo menos bajar a la mitad. Y además hay un informe de auditoría que pidió expresamente la Corte. Hay un número importante de expedientes que algunas sentencias ofrecen menor dificultad y algunos otros casos que son casos de envergadura, ¿no? ¿Qué haría usted al respecto? Mire, esta es la experiencia que yo tengo en el Poder Judicial, ¿no? Cuando hice formación inicial en el 2010, eh, hice la pasantía de 3 meses en Cesta, con la doctora Filtrín. Ujú. Y la doctora Filtrín me dio la oportunidad en ese momento, a requerimiento mío, de únicamente trabajar con proyectos de sentencias. Entonces, yo por lo menos en ese momento hacía 2 proyectos cada 3 días. Es decir, esa era la distribución que hacía y por supuesto que yo no estaba apretado en el tiempo ni nada de eso por el estilo, entonces me permitía hacer eso. Al margen de que por ahí me pedían que haga algún proyecto sobre medidas cautelares o regulaciones de honorario que no requieren este, mucho cuestionamiento, digamos, o estudio. La ley de aranceles para mí es algo habitual. Pero ¿qué es lo que yo haría? Bueno, yo distribuiría el trabajo de acuerdo al tipo de sentencia y además tendría en cuenta aquellas que tienen
un atraso significativo como el que usted me cuenta, que de 36 meses, que me parece una barbaridad. Vería también del tipo, al margen del tipo de proceso, los juicios en sí, de qué se tratarían. Vería cuáles son las cuestiones de importancia a ojo de arriba, ¿no? Obviamente, porque sin entrar en mayor análisis, trataría de ver cuáles son los juicios más importantes y empezaría a trabajar en eso. Obviamente, este, por motivación propia y por interés, porque yo sé que en mi caso sería la primera vez que me desempeñaría en la magistratura, trataría de hacer buena letra, por ende eso significaría que creo que apagaría la luz del juzgado, una cosa por el estilo, para tratar de cumplir mínimamente, digamos, con lo que se está requiriendo. Trataría de poner al día, es el, el, el proyecto que haría, y vería de, tengo entendido que hay dos auxiliares y con los secretarios ponerme de acuerdo a ver cuáles son las sentencias que ellos pueden ir haciendo, que son las medidas cautelares, las regulaciones, de ver que hagan, que me colaboren en eso por lo menos para llevarlo al día o que lleven la atención diaria más o menos de eso y de abocarme pura y exclusivamente en mayor medida a lo que se trata la sentencia, el dictado de la sentencia para tratar de sacarlas en lo posible a todas. No tengo idea cuánto durará la subrogancia, porque tengo entendido que el doctor Cortés tiene una enfermedad, o sea, tiene una licencia por salud, pero tengo entendido que se está recuperando. Es lo que me estaban comentando. Y así que la verdad que tampoco tengo idea hasta cuándo durará la subrogancia. No sé si el doctor, según entiendo yo, no se quiere jubilar. Y si no se jubila, entiendo que puede volver. Entonces, en ese plazo también hay que ver qué es lo Ya que se que puede usted hacer. sacó el tema ese, ¿usted está al tanto del fallo de la Corte de Justicia de Salta en el tema? Me dice cuáles son las dos posturas que hay, porque este tema va a volver ahora a la Corte a propósito de este juzgado. ¿Tiene idea qué ha pasado ahí? Yo no conozco en detalle, obviamente, el tema. Mm. Usted se refiere al hecho de que si los magistrados... Esta es una pregunta que le hago para orientarme, ¿no? ¿Se refiere al hecho de si los jueces que están jubilados pueden volver a litigar? No, no es si los jueces jubilados pueden volver a litigar, sino si en determinado caso, como se observa, la Corte tiene función constitucional de superintendencia, donde hay una disminución de las facultades, si la Corte de oficio, que no es otra cosa que cumplir la Constitución, a la Corte Suprema le lleva unos cuantos años convencerse del tema ese, porque, o sea, yo de hace 20 años a esta parte he criticado, independientemente de que lo hayan hecho un prócer republicano, pero nadie de 98 años puede ser juez de la Corte Suprema, es un disparate eso. Yo opino Bueno, más o menos lo es mismo. un disparate. Como es un disparate y un prevaricato, declaran inconstitucional la Constitución como se hizo con el caso Fight. Por suerte después se ve que los muchachos se habrán levantado con ganas de apegarse un poco más a las leyes, han echado un juez que no deberían echar, como era el caso del doctor Schifrin, ¿no? Porque lo han jubilado prácticamente de oficio, pero en el caso Schifrin dicen que como cumplió 75 años, cesó su función. La Corte Suprema le manda al Consejo de la Magistratura de la Nación, que no tiene absolutamente nada que hacer en ese tema, porque es una facultad del Poder Ejecutivo, en vez de intimarlo al Poder Ejecutivo, decir, todos los jueces que hayan cumplido 75 años a partir de ahora necesitan un nuevo acuerdo del Senado, pues la Constitución Sí, da la me acuerdo. solución. Bueno, acá en Salta, con el doctor Americe, pasó una cosa no igual, pero parecida, porque él tuvo una medida cautelar de la Corte Suprema se declara incompetente, vuelve a Salta, se muere Americe y la mayoría declara abstracto el caso, ¿no? Y no es abstracto el caso, porque se trata de aplicar la Constitución. Entonces ahora nosotros tenemos como Corte la responsabilidad de administrar justicia y vemos que un juzgado tiene sentencia, más de 100 autos para sentencia, una lluvia de pronto despacho de los abogados y la Constitución de Salta en eso es más severa que la nacional. Dice hasta alcanzar la edad jubilatoria, que de cuánto es en Salta. ¿Para los jueces? Según la 24018. Eso se lo pregunto no por malo, sino porque hay un run run
de que hay jueces jóvenes que se han jubilado que tienen imposibilidad de litigar según la 24018 y en el orden Que nacional coincido con sí eso, ¿no? pueden litigar, ¿no? Entonces hay una asimetría con eso. En Salta está, de acuerdo a los 24018, si tiene 20 años de aporte ininterrumpido se puede jubilar a los 60 años, por eso hubo toda esta La catarata renovación del de- Poder Judicial, ¿no? ¿Qué otro, señor consejero? Doc, lo llevo al tema siguiente. Ayer se sancionó, se dio media sanción en la Cámara de Senadores de la Nación, la prórroga de la ley de emergencia territorial, que es la que suspende los desalojos en territorios de pueblos originarios o territorios indígenas. ¿Qué opina usted? ¿Qué opinión le merece? ¿Es útil? ¿Se ajusta a derecho? ¿Es necesario? Eh, Discúlpeme, doctora, Sí. no Media la sanción. pude escuchar Sí. detenidamente. Ayer el Senado de la Nación, ¿sí?, prorrogó por 4 años más la ley de desalojos de Los pueblos territorios originarios. indígenas o de pueblos originarios, ¿sí? Hasta noviembre de 2021. ¿Qué opina usted? ¿Era necesaria esa prórroga? ¿Atento el vencimiento? Eh, Yo creo que sí. ¿Cuál es su opinión? No, yo comparto la prórroga. El tema de los pueblos originarios es un tema muy delicado. Es un mandato constitucional, aparte que hay que reconocer, o sea, ya está reconocido el derecho de propiedad comunitaria sobre los pueblos originarios, pero en los hechos, en los casos concretos, todavía es un tema que no se ha terminado de hacer efectivo. Tal es así el caso que tenemos acá con el caso de la Casconal, que todavía, creo que la semana pasada brindaron un informe sobre el tema. Y hay situaciones que todavía no están definidas y justamente se prorroga porque hay circunstancias en las que existen todavía pueblos originarios que no tienen reconocido expresamente la parte de territorio que ocupan o que les correspondería ocupar, entonces están surgiendo titulares registrales nuevos que compran propiedades, que quieren invertir, que quieren hacer un desarrollo económico y se encuentran con que están dentro de, empiezan a promover, que están ocupadas sus propiedades y empiezan a promover acciones judiciales tendientes al desalojo de esos pueblos originarios y obviamente el acceso a la justicia, si bien en la ley está garantizado, en la práctica es muy complicado, especialmente por ejemplo en el departamento San Martín o en Tartagal. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios, más allá de caciques que hablan el idioma, no hay abogados que se especialicen pura y exclusivamente en ese tema, no hay abogados, por lo menos en la zona, puede ser que existan acá en Salta, no hay abogados que hablen tampoco el idioma de los pueblos originarios, que comprendan y hacerles comprender a los pueblos, a los caciques o a esas comunidades cuáles son los derechos. Lo hemos visto sufrir en este caso cuando existen procesos judiciales, especialmente en el derecho penal, que les asignan defensores oficiales, ellos desconocen todo el derecho, tienen sus propias pautas culturales y entonces es necesario que se siga prorrogando hasta que efectivamente se concreten estos derechos que ya están reconocidos no solamente en la Constitución Nacional, sino en instrumentos internacionales. Me parece una medida que es sana, es atendible y es razonable, porque si no hay muchos procesos que están pendientes incluso, y si no se prorrogaba, podía producirse un desalojo y ahí vamos a tener un encuentro de derechos entre los pueblos originarios que tienen la propiedad comunitaria reconocida y los titulares de tierras que muchas veces compran sin conocer concretamente cuál es la situación real de lo que están comprando, porque son empresas de Buenos Aires o extranjeras que compran propiedades porque están a buen precio, entre comillas, que la venden justamente por eso, para evitar todo este problema, y la compran a riesgo o no, con conocimiento o no, y se encuentran con esa situación, y yo creo que es lo más atendible hasta que se solucione. Además, todavía no se han terminado el órgano de aplicación que tiene con los pueblos originarios, todavía no han terminado de hacer todos los registros, las inspecciones, y así que me parece muy razonable que es más, se ha demorado la prórroga porque estaba siendo requerida justamente por todos los actores que se encuentran bregando por estas organizaciones de derechos humanos, ya la estaban pidiendo hace rato, y justamente es verdad lo que usted dice, me trae a la memoria porque en derechos humanos
Yo estoy haciendo la maestría en la UNSA y tenemos un chat y anoche justamente estaban comentando y además la conducta de los senadores en la Cámara con respecto a esta prórroga. Así que a mí me parece muy acertada en lo personal. Sí, yo en general no estoy de acuerdo con este último tema suyo, ¿no? Pero usted cree que usted ha puesto mucho énfasis en las dos cosas, pero me parece que puso mucho énfasis en el tema de la igualdad de derechos para estar en juicio, ¿no? Y que no hay abogado. Acá en Salta yo conozco abogados que hacen temas aborígenes Sí, en Capital. extraordinarios. No, Sí. no, van. Mire, hay 4 abogados que están con el tema de las tierras, de tierras públicas, que están contentando el tema de las Naciones Unidas por el Exacto. ACA-JONA, Tal y cual. son muy buenos, la Sí. tienen a la provincia Lo y a la conozco. nación acorralada contra Sí, la pared porque tal cual. estamos demarando. Yo lo que le pregunto es, ahí parece que está bueno lo que usted dice, pero yo creo que este conflicto, más bien creo que es por las tierras, ¿no? Es más profundo, porque este tema de que, mire, si usted va al hospital tampoco hay enfermeros bilingües, al hospital de Tartagal, tampoco hay médicos bilingües, tampoco hay, tampoco si usted va al hospital tampoco hay sordos, gente que sepa el lenguaje de los sordos. Educación también Y pasa lo mismo. entonces me parece que en educación hay maestros bilingües, hay una cosa, pero entonces yo lo que digo que yo creo, ¿no? Personalmente estoy de acuerdo con usted que se prorrogue. Me parece que por la tierra hubo un desfasaje con la ley anterior entre la nación y la provincia. La nación decía que las comunidades originarias, la ley nacional decía que las comunidades originarias deberían, ¿cómo es? Eso quiero saber si usted sabe. Que deberían hacer las comunidades originarias que se dicen originarias, que se dicen. O sea, vamos a suponer, una gente que vive en Cachi, no nos vamos tan lejos. Cachi le interesa, por ejemplo, a toda la gente que quiere comprar tierra ahora le interesa Cachi, Sí, el entiendo. lugar más caro del país. Digo, ¿qué dirían? No. Por ejemplo, ¿qué dice la ley nacional? Bueno, que pasa tienen es- que auto. Sí, no, yo entiendo la pregunta que usted me está haciendo. Es verdad, y es verdad, el problema real, concreto, efectivamente es la tierra, y no solamente pasa en Cachi, sino también está pasando en Bueno, yo pongo como ejemplo, Cachi. Finca Las Costas, por ejemplo, que ¿En también, dónde? acá en Finca Las Costas. Hay pueblos Efectivamente, hay algunos que quieren Bueno, hacerse la cargo de la casa del autodona- gobierno, ya no es- estaría mal. este, De la la casa auto, de edilicia, digo, no. la Bueno, por eso, autopro- pero ¿por qué ese problema? Porque la ley nacional, ¿qué decía en relación a la comunidad de aborigen histórica y a las tierras? Y ahí viene todo el problema, porque aparecen, yo soluciono un problema de eso. Con Agua del Norte, cuando estaban haciendo un pozo, le pidieron permiso a un señor Raciopi, porque en la cédula de inmueble decía que la casa era de él, y la comunidad de aborigen no querían hacer el pozo porque no le pidieron permiso a ellos, aplicando la ley nacional. Y la provincia hasta ese momento, las provincias no hicieron nada. Ahora hay problema con los mapuches, con todo el mundo. La ley nacional dice que hay que autorreconocerse. primero. Eso. Y de ahí, Y ¿cómo es bueno, el tema y con después las tienen que tierras? iniciar con la registración, en la personalidad jurídica y todo ese tema. Y justamente donde están, ese es el primer problema. Porque bueno, a causa de esto también no tenemos que olvidar que la sociedad argentina, eh, no quiero decir que por ahí muchas veces vemos los beneficios que otorga la ley y el derecho y nos queremos apropiar de eso y entonces nos autodenominamos pueblo originario porque alguna vez hemos tenido algún antepasado aborigen, entonces decimos, bueno, somos pueblo originario, pero no es así el tema. Hay Sí, que, en medio un par de abusos hubo. Entonces. exacto, existe el abuso en ese sentido. Bueno, Y doctor. justamente el problema es que hay muchas comunidades que no están identificadas, como sucede por ejemplo en el departamento de San Martín. Es fácil en algunos casos identificar las comunidades, los pueblos originarios, pero en otros no, porque se ha ido perdiendo con el tiempo, porque se han ido acercando de hecho, la periferia de San Martín, por ejemplo, antes estaban los pueblos originarios y hoy en día uno ya pierde la frontera, digamos, de eso y son parte de la ciudad y esa gente ya ha perdido hasta su propia cultura. Las nuevas generaciones saben ahora que son pueblo originario porque se lo han dicho los padres, los abuelos, pero no la tienen identificada la cultura.
Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes por el tiempo. Doctora, estamos entrevistando para cubrir el cargo de jueza subrogante de primera instancia en lo civil y comercial de quinta nominación del Distrito Judicial del Centro. Todo junto salió. Ahí estamos. Y estamos preguntando sobre gestión judicial. ¿Qué conocimiento tiene del estado de situación actual de ese juzgado? Bueno, la situación actual es que tiene 127 causas para sentencias definitivas acumuladas. Entraron recientemente 8 preferentes despachos. Está faltando una empleada. La mesa, en cuanto a decretos, tiene un atraso entre 2 y 3 días. En cuanto a los interlocutorios que manejan las secretarias, una mesa está más al tal día y la otra tiene un pequeño atraso. En general, lo que todo el mundo se escucha, que los abogados se quejan por el atraso en la salida de las sentencias. Estamos hablando de un año 2012. O sea que conocimiento pormenorizado tiene. Sí. En caso de ser designada, ¿qué le propondría a la Corte usted para normalizar o tratar de normalizar esa situación? ¿Cómo se hace para trabajar con 127 expedientes con auto para sentencia? Se requiere un esfuerzo tremendo por parte del que sea designado, la persona, en el caso si salgo electa del mío, porque pienso que ahí la tutela judicial efectiva no se estaría cumpliendo, porque no solo es el acceso irrestricto, lo que eso significa, sino el dictado de la sentencia en tiempo razonable. Y me parece que tener sentencia del 2012, la verdad que es toda una preocupación, y hay que ocuparse en tratar de poner y hacer el máximo esfuerzo para solucionar y tratar en lo posible de hacer un cambio en la conceptualización que se tiene de ese juzgado. Quiero contar que yo me inicié como secretaria en ese juzgado. Estuve 6 años trabajando con el doctor Cortés y conozco muchas de la manera de trabajar que tenía él. En lo personal, en otros momentos, o en el anterior, en subrogancia en que también me presenté, yo había manifestado que es importante no hacer cambios porque produce un cimbronazo en todos los aspectos, tanto empleados, abogados, todos, más siendo una subrogancia. En este caso, es imperioso el cambio. Por lo que yo estuve en mi experiencia, hay mucha formalidad enquistada que lo que hace es perturbar o atrasar el fluido y el poder sacar el despacho y los expedientes que sean más... Hay un detalle de ese juzgado que nunca nadie me lo menciona, que a mí siempre me llamó la atención. Seguramente los consejeros se van a reír porque a los salteños nos gusta reírnos, ¿no? El problema es como bien los abogados de afuera. ¿Está bien que un juez manifieste preferencias confesionales de alguna manera que no sean tan subliminales, por ejemplo? Porque este es un tema que recurrentemente llegó a la Corte, ¿no? Concretamente me refiero, no había ninguna firma en un expediente sin una cruz, Sí. por ejemplo. No solo la firma, Bueno, los ganchitos con que abrocha es uno grande y uno chiquito. Va a litigar a alguien, no digamos de otra, porque la otra vez dijeron, no, si va un judío, va un musulmán, que yo. Va alguien que es bastante más cómodo de lo que va alguien que es agnóstico ese juzgado. Nosotros somos un estado confesional. A mí me parece que no debería, los credos particulares, cada uno los tiene, lógicamente, pero no ponerlos pero yo en quiero saber manifiesto. eso respecto a los jueces. ¿Nosotros somos un estado confesional o no? Salta como estado
dentro de un Estado federal es un Estado confesional. Salta sí. No es confesional Salta. Esa es la primera cuestión que hay que tener en cuenta. Los dos únicos estados confesionales que tiene la Argentina sin prácticas públicas de confesionalidad son Santa Fe y Santiago del Estero. Salta no es confesional, sostiene el culto católico por una cuestión histórica. Sí. Pero dentro de la historia de Salta hay que saber también que a pesar de la procesión del milagro, Sí, de la a eso me Virgen refería del yo, en Cerro y realidad. de todas esas manifestaciones de fe, es una provincia que durante muchísimos años estuvo sin obispo, ¿no? Porque había todo un pensamiento liberal en Salta, que liberal no en el sentido económico, sino político, donde había mucha resistencia a eso, particularmente toda la segunda mitad del siglo XIX, donde tampoco se sabe que no había ninguna imagen religiosa en los tribunales de Salta, ¿no? Ese es un tema, porque por ahí se dice esto. El otro día escuché en el debate en la Corte Suprema sobre educación religiosa, se dicen cosas sobre Salta. En primer lugar está la obligación de decir la verdad en ese tema. Esto porque puede tocarle un amparo siendo subrogante. Primero, que no somos un Estado confesional, y segundo, que en la historia del derecho público de Salta hubo distintas etapas en el sentido, ¿no? Entonces eso hay que tener. Y cuando pasan este tipo de cosas es como si fuésemos un Estado confesional. Santa Fe, por cláusula, el artículo 3 de la Constitución de Santa Fe dice que es un Estado católico. Con la Constitución de Santiago del Estero en su preámbulo la invoca a la Virgen de Sumampa como protectora de la provincia. Pero la provincia de Neuquén, por ejemplo, por Constitución dice que es un Estado laico, donde están permitidos todos los cultos, pero el Estado provincial no adopta ninguno. Y esta situación se planteó porque yo me acuerdo que vi un expediente en la Corte, que como de costumbre yo hice una disidencia ahí, en esa me acompañó la doctora Kaufman en esa disidencia, yo en el óbiter de la sentencia, que no tenía nada que ver con la cuestión de fondo, señalo esa cuestión puntual, ¿no? Que es una de las cosas con la cual identifican ese juzgado, ¿no? Es como si fuese, hay una compulsividad hacia eso, ¿no? ¿Qué otro, señor consejero? Una cosa concreta, ¿cómo se organizaría el juzgado? No sé si estoy... ¿Cómo se organizaría desde el punto de vista del horario? Que eso dejé de preguntarle al postulante anterior, pero me interesa porque creo que en lo concreto afecta o digamos, supone una real organización tendiente a una mayor productividad. El horario de los funcionarios, del juez y de los agentes administrativos, según las posibilidades que hay reglamentarias en este momento del Poder Judicial. Bueno, el horario de los funcionarios y del juez, no hay un horario acabado de 1:30, de 7:30 a 1:30. Lógicamente que va a requerir un esfuerzo que se tiene que prolongar en el horario vespertino. En cuanto a los empleados, en la medida en que se pueda contar con horas extras, totalmente para poder ponerlo al día al juzgado y hacer un replanteo también, porque habría que ver cómo están las organizaciones de las tareas, para que si hay alguna área que está colapsada, tratar de hacer una redistribución, un replanteo, para que se pueda sacar a flote lo más rápidamente posible, sin agotar el recurso humano, porque a veces lo que pasa es que se agota en un sector y no tiene sentido, porque no sale bien el trabajo de esa persona que está abocada, por ejemplo, digamos, una regulación de honorarios y que esté tapada, cuando se puede sacarle otra tarea y redistribuirla. El tema del replanteamiento se va a ver en concreto cuando uno ya esté frente al juzgado y vea las distintas cantidades de tareas que tiene cada empleado. Adheriría al plan de atención continua, al plan piloto. Sí. ¿Sí? He sabido que los juzgados civiles, la mayoría o la mayor cuantía de los juicios son sumarísimos de defensa del consumidor. Sí. Ha tenido un acrecentamiento en los últimos años. Y le doy un ejemplo, la doctora Barberá en Orán, tengo entendido que todas las audiencias las traslada a la tarde, justamente. ¿Considera una solución atinada para por lo menos tener liberada la mañana, digamos?
para dedicarse a otras cuestiones, o cómo organizaría en ese sentido de adherirse al plan de atención continua. Habría que ver porque no solo son las audiencias de los juicios sumarísimos, también tenemos de los interdictos, los desalojos, entonces tampoco me puede tomar toda la tarde porque si a la mañana ya tengo las audiencias, no queda tiempo material para terminar de trabajar. Yo tendría que ver en concreto la cantidad de audiencias y programarlas y oponerlas a la mañana y me queda la tarde para trabajar sobre las sentencias o repartir un poco, pero necesito tiempo libre, sin audiencias, para poder trabajar las sentencias. Yo le comento esto porque desde la Sí. matrícula los abogados están conformes en el norte con que Con las que se hagan audiencias así. de los juicios de desalojo, o sea, los A sumarísimos, todos. claro, que las toma el juez Sí, o la sí. jueza, en este caso Barberá, las tomen a la tarde. Sí, ¿Les en parece ese atinado? caso estaba liberada a la mañana. Entonces estábamos coincidiendo con lo que estaba diciendo. Yo mientras tenga un tiempo, mañana o tarde, para poder trabajar sobre las sentencias, Doctora, vio que la Corte recurre a los jueces, vio que los jueces cuando se jubilan pasan a la categoría de retirados, son como los militares, ¿ya? ¿O no? Sí. Bueno, yo he visto jueces de la Cámara que ya están jubilados y que están ejerciendo la Cámara y que están y hacen funciones a veces de corte, Siliski, para dar algunos nombres. Y esos son jueces jubilados. sí, los ad hoc que... A mí me encantaría que cuando yo me jubile y diputado me llamen de nuevo para ejercer la función. Le hago y para que sea presidente, obviamente, le hago una pregunta. ¿A usted no le parece? Porque la verdad es que yo ya lo estoy escuchando con usted la tercera aquí. Que podrían ponerle un juez más a ese juzgado hasta que se ponga al día, con usted, subrogando, y un juez más para que haga sentencia nada más. O sea, 2 jueces. Claro, uno para que haga sentencia, uno de estos retirados, venga y le diga, toma, acá tenés las 100 sentencias atrasadas. Y haga. Y usted se compromete a seguir a cargo de todo el despacho. Le pregunto, ¿qué le parece? Porque me parece que no tiene solución. Quiere que yo le haga una apuesta a usted. Dentro de 6 meses yo lo voy a ver, si usted está elegido. Claro. Y usted cuénteme cuántas sentencias tiene. Yo veo que no, yo he sido juez. Yo he sido juez penal y no entraban 600 casas por mes. Yo agarraba 450, lo metía en un armario del cual no salían nunca. Y 150 trabajaba porque era la que tenían preso, por todas esas cosas. Ahora usted va a llegar y tiene 100, dice el doctor. 127. 127. ¿Cómo va a ser? Va a tener que vivir en el juzgado, se olvida de su marido, de sus hijos, de todo, y dentro de 6 meses la vienen a buscar del Ragone. Le pregunto a usted, yo le hago una pregunta de criterio, Sí, 2 sí. preguntas. Esta primero, ¿usted cree eso o no cree? Que puede ser que le pida a la Corte, mire, quiero un juez que haga sentencia, porque si pueden hacerlo. Entonces el juez se instala y tiene una piecita y hace sentencia, y le pagan lo mismo que un juez. A mí no me parece. No, No. ¿usted cree que usted puede sola? No es que pueda sola, No, bueno, está bien. pero, ¿No le parece? Perfecto. pero me parece que 2 jueces no sería conveniente. Uno para hacer sentencia nada más. Porque la verdad, quiero contarle, una vez que usted terminó todo el proceso judicial, ya no necesita más empleado ni secretario ni nada, necesita la decisión suya estudiando el caso. O ella es la decisión. Entonces ponen un juez ahí que hace sentencia y que firma él, obviamente. El mismo que usted pondría ad hoc. Obviamente. Sí, porque ¿No ve viable 2 jueces? no veo viable 2 jueces. Usted no ve viable de juez. No. Segunda pregunta. Y la verdad que discúlpeme si la hago de mi ignorancia. Dígame una cosa. Este juez que está ahí, ¿no? Que está incumpliendo con la ley, con la Constitución, según el doctor, que está enfermo y que de repente va a ser como Pinochet, se va a parar y va a volver a instalarse. No está, digamos, ¿usted cree que, es una pregunta nada más, no tiene usted ninguna, ¿usted cree que no puede, no está violando las leyes? Por lo pronto para mí está violando la justicia para los justiciables, no para los abogados, ni para la justicia, porque la gente es la que espera un comportamiento de la justicia. A mí los abogados, más allá de Por supuesto. que yo soy abogado, me parece
que la gente, ¿no es cierto? Lógico, es la que está esperando la respuesta. Entonces, digamos, hay un incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, hay un incumplimiento de la justicia, digamos. ¿Usted no cree que puede ser sometido a un jury de enjuiciamiento? Mire, Digamos, ¿hay causales? ¿Usted cree que hay causales? Porque la verdad, que está bueno que lo que esté, pero yo digo, para saber nomás su criterio, como esto es una cuestión de criterio, sí, lejos de mi espíritu crítico que puedo tenerlo en lo personal y no me parece oportuno decirlo en este momento, le puedo dar mi opinión. ¿Qué me pasaría a mí si yo estuviera en su lugar? Yo de hace rato que me hubiera ido, hubiera dejado, porque no estoy solucionando los juicios, no estoy solucionando los problemas, los reclamos, estoy haciendo quizás una dilatación más todavía. Hay 127 causas esperando. está bueno, usted traslada a usted mismo lo que usted quisiera que le hagamos a este juez. Porque la verdad es que yo no le estaba preguntando, querido usted, porque usted no va a dejar que ese juzgado llegue ahí, no va a ser lo mismo. Yo le pregunto de la conducta del juez, no de usted. Yo quiero saber, porque lo que usted dice, seguro, yo estoy convencido que usted es una muy buena, es un muy buen administrador de la justicia, está haciendo y va a seguir siendo, y si va a verlo, va a demostrar que va a ser imposible. Yo le estoy preguntando de esta conducta, yo lo conozco a Cortés cuando yo litigaba, no sé si usted había nacido ya en esta época, pero quiero decirle que me parece que andaba en bicicleta porque practica ciclismo, todo, y lo mismo que ha dicho él, tiene súper católico, toda una serie de problemas realmente fundamentalistas, ese es el gran problema. Entonces yo digo, la conducta de él no es susceptible de ser analizada por un jury de enjuiciamiento. No sé, si con todas estas cosas, no, yo no la quiero analizar a usted si usted no tiene. Usted me cuenta que quería usted, claro, yo estoy seguro que usted se jubilaría a la edad que corresponde, haría lo que corresponda, todas esas cosas. Yo digo, la conducta de él, ¿usted cree que al maltratarlo a lo justiciable, al no dar respuesta de justicia, al empeorar toda esta situación? Mire, con el hay antecedentes que hubieron jueces que estuvieron muchísimos años hasta que se murieron. Entonces, él también se va a defender de esa manera. ¿Por qué si yo todavía puedo? Depende de cada persona. Yo no me arriesgaría a decir si le pondré un jury. Si hay un mal desempeño de sus funciones, cabe. Si lo va a tomar como un mal desempeño de sus funciones, a este atraso, a que no un apartamiento propio, cuando ya no está en condiciones, bueno, sí. Disculpe, pero... ¿no? Hubo un caso en el año 2011, recuerdo que era la doctora Graciela Oviedo la que llevaba la causa por la actora, un accidente de tránsito de una niña que muere atropellada, no comparto para nada. y lo fundamenta en la ira de Dios, justificando el rechazo a la demanda. ¿Eso no da de lugar a un jury? Eso, la verdad que no comparto para nada, para nada. No sé si la doctora Oviedo hizo un planteo de jury en su momento, lo desconozco cómo fue el resultado de la Cámara. Yo por eso digo que hay cosas para cambiar, hay cosas para cambiar. En esta subrogancia, yo sí le digo, si es mi caso, tengo muchas cosas para cambiar, modificar. Que en otros supuestos, como la anterior subrogancia, había dicho claramente que no. Ahora lo digo sí. Gracias, doctora. Que le vaya bien. Nada. Doctora, estamos en la etapa de entrevista para cubrir el cargo de jueza subrogante de primera instancia de lo civil y comercial de quinta nominación del Distrito Judicial del Centro, donde usted es secretaria. Sí, exactamente. Muy bien. Entonces, no sé cómo preguntarle si que me describe un estado de situación o, como se dice después de las batallas, un control de daño. A ver, dígame usted cuál es la descripción que hace de ese juzgado. Bueno,
Yo estoy en el juzgado hace... Con una cuestión de buena fe de mi parte, ¿no? Los informes de la sindicatura del Poder Judicial, usted sabe que son ampliamente desfavorables, ¿no? El informe de la situación actual del juzgado. Sí. Si yo no lo diría, eso sería mala fe. Entonces se lo tengo que decir, yo quiero saber su opinión. Bueno, yo estoy hace 10 años en el juzgado, trabajando con el doctor Cortés. Hemos tenido muchos cambios de personal en cuanto a la otra adscripción, que se fue una secretaria hasta que designaron, pasaron, una nueva, pasaron muchos años, entre el 2012 y el año pasado. También con respecto al personal, hubo también varios cambios porque se fueron 2 encargadas de mesa de entrada. Últimamente este año nos sacaron 3 empleados y demoraron en asignarnos, así que la verdad eso generó que la gente nueva que llegó, otra cuestión, es que no tiene la capacitación necesaria. Llegan sin conocer cómo se maneja el sistema informático, no tienen los conocimientos básicos del procedimiento, no saben lo que es una notificación por nota. Entonces, esos déficits en cuanto a la gente que nos están enviando al juzgado y que requiere capacitación, porque cuando llegan al juzgado hay que empezar a capacitarlo para la función que se les asigna. Y ello lleva a que por ahí haya demoras hasta que comprenden cuál es la tarea y empiezan a realizarla correctamente. En lo que atañe a, bueno, a las... Y a la demora, los autos para sentencia, ¿cuántos autos para sentencia tiene en este momento el juzgado para que se dicten? Exactamente el número no lo tengo, pero aproximadamente hay una demora de 3 años. Ahí está. La mayor cantidad. Sí. Exactamente. Sí, sí. ¿A qué atribuye usted eso? Por un lado, el juez distribuye los expedientes, colaboramos en la elaboración de proyectos de sentencia, que es nuestra función. Desde mi adscripción tenemos aproximadamente un promedio de 25 a 30 sentencias que le alcanzan los proyectos por año al doctor, así que la demora es menor. Pero como le dije en la otra adscripción, como hubo una cefalía por mucho tiempo, constantes cambios de secretarios, eso generó que el atraso sea mayor. Pero el informe de auditoría es exactamente el que usted está diciendo, son 36 meses de atraso que hay ahí. ¿Cómo revertiría usted la situación esa, doctora? Yo personalmente considero que me abocaría exclusivamente al dictado de la sentencia. ¿Y con el despacho diario cómo hace? Porque entonces va a cubrir una... Vestimos un santo y desvestimos otro. Se le asignan para cada proyecto de sentencia a las abogadas auxiliares. Tenemos 2. Pero no hay un control en cuanto al tiempo que demoran en presentar los proyectos. Yo me abocaría exclusivamente a asignarles lapsos de tiempo para que esos proyectos salgan más rápido. Hay una pequeña digresión, ¿no? Sí. En mi carácter de disidente perpetuo en diferentes cosas. Sí. Con el tema de los abogados auxiliares, yo estoy totalmente de acuerdo que se haya ampliado la carrera judicial, que se les tome juramento que eso soy el autor de la iniciativa, porque me parece que tienen que tener una responsabilidad mayor todo eso. Ahora, hay determinados litigios que tienen determinada envergadura, donde sin restar responsabilidad ni capacidad a los abogados auxiliares, eso se ve desde la corte muchas veces, porque es casi como los expedientes son mejor fotos que la fotografía, ¿no? Entonces por ahí uno está leyendo un expediente, ve, y es como cuando el avión viene un día así calmo de sol y de golpe cae 2000 metros porque se metió en turbulencia, sacude todo, después vuelve a salir. Hay como una discontinuidad en el manejo de los expedientes y se advierte claramente la falta de experiencia, más los improperios que me imagino que deben decir los abogados ante determinadas cosas que se proveen, ¿no? Porque hay veces que hay una petición concreta de algo en el expediente y se despacha, téngase presente que yo zapatearía de acá a Jujuy más o menos, ¿no? Es un poco... Entonces, lo que preocupa acá es, hay 3 años de atraso, hay 127 expedientes, según han dicho recién, yo sabía de hasta 100, ahora hemos agregado 27 más, en autos para sentencia, o sea que hay una situación casi de emergencia ahí en ese tribunal. ¿Qué le plantearía usted a la Corte para resolver ahí?
supongamos que usted se aboca a lo que usted está diciendo, a proveer los expedientes que tienen autos para sentencia de hasta 3 años para atrás y a empezar a bajar la sentencia. Pero en el despacho diario, ¿cómo hace para no perder el control? ¿Lo delega el control ese? Pues se presentan, por ejemplo, interponiéndole una medida autosatisfactiva de determinada complejidad. No sé si un abogado auxiliar por experiencia está en condiciones de resolver, ¿no? Se abocarían, o sea, yo considero que sería necesario el prosecretario que tenga las facultades para firmar el despacho diario. Eso agilizaría muchísimo la tarea de los secretarios, que con el despacho diario hay mucha cantidad de expedientes en movimiento. Y por ahí se pierde tiempo en decretos de mero trámite, en control de oficio, de mandamientos, que entre la cantidad más el control que hay que hacer necesariamente para que las cosas salgan bien. Y entonces, si ese oficio es un oficio ley, por ejemplo, que hay que mirarlo un poquito más que otro oficio. O sea, todo pasa por el control de los secretarios antes de que llegue al juez para la firma, pero requiere de tiempo. Entonces, en la medida que haya un prosecretario con facultades para firmar el despacho de mero trámite, de las providencias de mero trámite, se aliviaría el trabajo de los secretarios para que se aboquen también en la elaboración de los proyectos de sentencia y colaboren más con el juez. ¿Qué otro, sin perjuicio de que el juez sea exclusivamente para esa tarea. Muy bien. ¿Qué otro, señor consejero? Sí. ¿Qué tal, doctora? Hay muchas quejas de parte de la matrícula profesional en cuanto al funcionamiento del juzgado, no solo en cuanto a la mora, sino a algunas prácticas, incluso a la ideología que profesa ese juzgado. Sí. Incluso los postulantes que estuvieron antes que usted manifestaban que era necesario realizar un cambio de trabajo. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Usted considera que se debe cambiar la modalidad en que se venía trabajando? Yo creo con respecto a los decretadores que sí, porque decretan por ahí haciendo demoras y uno tiene que estar diciendo, o sea, decretan en vez de impulsar el procedimiento y dejar de lado cosas superfluas, van hacia los detalles que detienen el procedimiento, que impiden que se agilice. Y justamente lo que tratamos de hacer es abreviar los tiempos procesales para que la causa avance más rápido y llegue al Estado para poder dictar la sentencia. Entonces eso nos lleva también el tiempo de poder capacitar a los decretadores y darle la mentalidad de que el procedimiento no debe detenerse en minuciosidades que pueden ser salvadas para poder avanzar. Eso nos pasó en reiteradas oportunidades. Sí, doctora, los que trabajamos en distintos fueros civiles vemos un atraso en general en todos los juzgados civiles, pero sobre todo en 2 o 3 en cuanto a eso, a la excesiva rigor formal de los decretadores en cuanto a la presentación de escritos, de oficios que retrasan enormemente, y a prácticas como ser los agregados de cédulas de mandamiento. La verdad que deberían imitar cómo trabajan, por ejemplo, los juzgados de procesos ejecutivos, que tienen una cuantía impresionante de causa, y debido a eso han optimizado los recursos y han inclusive evitado ciertos procesos. La verdad que es una sugerencia desde la matrícula, pero yo creo que es necesario, ¿no? Sí. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué opina usted de las órdenes de pago judiciales? La Corte implementó en febrero de este año el sistema de órdenes de pago judiciales y ya se está haciendo en forma obligatoria en los juzgados de procesos ejecutivos. ¿Qué opinión tiene al respecto usted? Nosotros actualmente nos manejamos con las chequeras que nos proporciona el Banco Macro. Cuando solicitan un pedido de cheque, al día siguiente está saliendo, salvo que hubiera algún impedimento, pero en principio de un día para el otro, o sea que en ese sentido no hay demoras para nada. El tema de los cheques por esta vía electrónica también podría agilizarlo, en tanto y en cuanto la firma digital certifique, y eso ya desde el punto de vista informático los técnicos son los que se encargan, de que la firma digital... No es con firma digital, ¿no? Hay que abrir una cuenta beneficiaria de órdenes de pago judiciales, que es sin costos, nada más, no necesitamos. O sea, directamente, digamos, la orden de pago la emite el juzgado y el dinero lo transfiere el juzgado. O sea, la responsabilidad es del juzgado, digamos, claro, sí, no puede atribuirla al Banco Macro. Actualmente, con el tema de las órdenes de pago, existe un control por parte del juzgado, y cuando el abogado o la parte va con el cheque al banco, desde el banco nos llaman para confirmar efectivamente el libramiento y cerciorarse de que son los montos. En este sentido, la responsabilidad es del juzgado nomás. Claro, sí. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Quiero saber, ustedes, el juzgado actualmente trabaja por la tarde. ¿Quiénes, cómo están organizados en el trabajo vespertino? Entre los secretarios y los abogados auxiliares para quedarnos
a la tarde y poder controlar a su vez a los empleados que hacen las horas extras. Normalmente los secretarios se quedan 2 o 3 veces a la semana y también lo hacen los abogados auxiliares, y en esas horas extras la idea es adelantar el trabajo que no se puede hacer en la mañana porque siempre hay muchísima tarea pendiente. Y con respecto a las interlocutorias, personalmente en mi adscripción solamente tengo 4 pendientes. O sea que en mis interlocutorias no hay demoras. Y el despacho estamos sacándolo dentro de un plazo de 3 días. En ese sentido tampoco es excesiva la demora. Perfecto.